生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hechicero Galáctico capítulo 31 al 35. En una prisión oscura, dos hombres están atados con fuertes cadenas de metal. Están colgados boca abajo. Son un elfo y un hombre tigre. Hay muchas marcas de heridas en los cuerpos de los dos. Hermano Chen, ¿qué piensas? ¿Cuándo vendrán a rescatarnos? El hombre tigre dijo. No te preocupes, Bu. Vendrán a rescatarnos pronto. Creo en el emperador. No lo digo por eso. Lo digo pensando en los ciudadanos comunes, a los que tienen prisioneros. Sin embargo, un año de instrucción militar es obligatorio para todos los ciudadanos. Pero no creo que puedan tolerar la tortura de estos primitivos. Tienes razón. Nos comprometimos a proteger a los ciudadanos comunes. Pero no pudimos salvar a mucha gente. Lo siento. No es tu culpa. Hicimos lo mejor que pudimos. También cuando nos trajeron aquí. Incluso entonces luchamos contra ellos. Hemos ayudado a escapar a algunos de los cautivos. Pero no estoy seguro de qué les pasó. Esta es la zona enemiga. Tampoco saben nada sobre este lugar. ¿Los han capturado de nuevo? Podría ser. Si hubiéramos tenido cosas en ese momento, entonces todos podríamos escapar. Pero es una pena. Nos quitaron todas nuestras cosas después de capturarnos. Ojalá nuestro ejército venga pronto a salvarnos, Hermano Chen, escuché que antes estabas en el ejército espacial. ¿Por qué pasaste del ejército espacial a la fuerza policial? Ah. Eso fue hace 10 años. En ese momento yo estaba sirviendo como soldado en el ejército espacial. Ya sabes que nuestra vida no es tan fácil. Siempre tuvimos que luchar con criaturas peligrosas y extraterrestres. ¿Sabes lo de Cora? ¿Verdad? Nuestro planeta vecino. Donde nuestros soldados siguen luchando. Tuvimos que luchar contra monstruos aterradores todos los días en este planeta. Son innumerables. Incluso después de luchar durante los últimos 50 años, todavía no hemos podido erradicarlos. Tu vida era mucho más difícil allí, ¿no? Sí. Vi el infierno en el planeta Cora. Así que la tortura de estos primitivos no me importa nada. Y... entonces se oyó el ruido de la puerta de la prisión al abrirse. Interrumpieron la conversación. Entraron algunas personas. El planeta Cora es un planeta vecino de Nazar. Se encuentra a casi 250 millones de millas de Nazar. Actualmente, el Imperio Hechicero está tratando de apoderarse de este planeta. Este planeta es casi similar a Marte. El sistema solar en el que se encuentra el planeta Nazar se llama Sistema Solar Rojo. Solo hay 9 planetas en total en este sistema solar. Cora es el 5º planeta de este sistema solar y Nazar es el 4º. El Imperio Hechicero envió su nave espacial a este planeta hace unos 100 años. La mayoría de las criaturas que viven en este planeta son de naturaleza agresiva. El hombre que respondió fue el Teniente General Asama. Hemos perdido contacto con un avión F-4 Phantom. ¿Cómo ha podido pasar? Él está muy preocupado. El Teniente General Asama había estudiado filosofía en la Universidad de Tokio, un colegio que solo aceptaba a los mejores de los mejores. Sin embargo, la parte verdaderamente inspiradora de su historia de vida fue cómo se alistó como soldado raso en la JSDF y fue escalando puestos hasta convertirse en el poderoso teniente general que era ahora. Se podría decir que, aunque podría haber tomado la vía rápida, eligió el camino largo. Su lema era sin dolor, no hay ganancia. Asama se quitó las gafas y miró al UNLT Yanagida. El UNLT Yanagida se había graduado de la Academia Nacional de Defensa de Japón, DA, con honores y, en circunstancias normales, se lo habría considerado un pensador de élite. Sin embargo, frente a Asama nunca parecía poder levantar la cabeza. La razón de eso fue, aparentemente, que no logró ingresar a la Universidad de Tokio.
La gente se compara con los demás en función de muchos parámetros. Expedientes académicos, currículums, historial de desempeño y, en el caso de los miembros de la JSDF, su capacidad como guerreros. Siempre buscaban campos en los que pudieran superar a los demás. Entonces, ¿qué pasaría si apareciera ante ellos un individuo que fuera excelente en todas las áreas? La mayoría de la gente aceptaría incondicionalmente su inferioridad y pensaría: ese tipo es asombroso, pero Yanagida era demasiado orgulloso para eso. Tal vez tuvo un encuentro desafortunado cuando era niño, o sus padres lo habían criado de esa manera, pero ante un individuo superior, no sentía respeto, sino más bien resentimiento desde el fondo de su corazón. No estoy del todo seguro, pero el último mensaje que recibieron fue que se habían topado con algo extraño. Hablaron de una enorme nave voladora. Asama levantó su cabeza rapada y se reclinó en su silla. Los muebles baratos de la oficina crujieron bajo su peso. Un vehículo volador enorme. ¿Cómo es posible? ¿Podría ser el Imperio? Seguimos buscando, pero no creo que sea el Imperio. Ah. Tienes razón. El Imperio no puede tener algo así. Si lo tuviera, lo habrían usado contra nosotros hace mucho tiempo. Maximiza nuestra alerta. Parece que nos hemos topado con algo desconocido. Sí, señor. Además, señor, los invitados del Imperio han llegado. Les preguntamos sobre esto. No hay necesidad de informarles de estas cosas. Debemos esperar hasta que llegue la información sobre la búsqueda. Lo entiendo, señor ya puedes irte. Yanagida saludó y se fue. Ah, me duele la cabeza. ¿Cuántos problemas tenemos que afrontar aquí? Gran tumba de Nazari Kains estaba sentado en su oficina. Estaba leyendo el informe sobre Gate. Frente a él estaba Ragnarok. ¿Qué? Hay otra puerta y la gente que está al lado de esa puerta dice ser japonesa. ¿Es ese mi mundo real? Pero si nos fijamos en su tecnología, parece que están en el siglo XXI. Pero necesito confirmarlo. Ragnarok, ¿has reunido información sobre ellos? Sí, padre. Hemos lavado el cerebro a las personas que hemos capturado y hemos reunido toda la información que tenían. Estos humanos no pueden usar magia, así que podemos vigilarlos muy fácilmente. Ya he enviado a varios de nuestros espías a su base. Muy buen trabajo. Intenta comunicarte con ellos pacíficamente. Además, rescataste a nuestros ciudadanos. Ah, lo siento. Pero lo haré pronto. Nos enteramos de que los han enviado a la capital del Imperio. Pronto lideraré una expedición allí y rescataré a nuestros ciudadanos. Juro en tu nombre que rescataré a todos pronto y traeré ante ti a las personas responsables de esta invasión. Ragnarok dijo que inclinó la cabeza. Muy bien. Te esperaré. Ya puedes irte. Comprendido. Ragnarok salió de la oficina de Ainz. Piña fue llevado a Arnusil, a un edificio con una placa en el frente que decía Comando de la Fuerza Expedicionaria de la Región Especial. Ella se separó de Itami y los demás aquí. Escoltados por una oficial uniformada, Piña y Voces fueron guiados por un tramo de escaleras hasta las profundidades del edificio. Después los llevaron a una sala de espera donde permanecieron por un breve tiempo. La sala de espera era de un tamaño poco atractivo y no tenía muchos adornos, pero las sillas de respaldo alto eran muy cómodas. La artesanía de la mesa también parecía muy exquisita. Debía ser obra de un artesano de renombre. Justo cuando empezaban a aburrirse de esta habitación, se oyó un golpe desde fuera. Piña y Voces prácticamente saltaron de sus asientos. El hombre que entró parecía haber alcanzado la mediana edad. Su cabello negro estaba veteado de gris y tenía el pelo cortado al rape, como Kengun. Sin embargo, a diferencia de Kengun, tenía una sonrisa cálida en su rostro. Parecía bastante amable, pero había un toque de fuerza en esa amabilidad. Piña sintió que su uniforme verde estaba demasiado escasamente decorado, aparte del conjunto de barras de colores en el pecho de su uniforme. En verdad, le costaba creer que fuera el general de un ejército.
Después de todo, según su experiencia, el pecho, los hombros y todo el cuerpo de un oficial de alto rango estarían cubiertos de medallas, joyas y otras condecoraciones. Su aspecto austero lo hacía parecer un humilde soldado de infantería. Sin embargo, desde que llegó aquí, Piña se dio cuenta de que este ejército despreciaba la ornamentación sin sentido y valoraba en cambio la competencia real. Por lo tanto, no tenía dudas sobre este hombre. Ella comprendió de inmediato que el hombre que tenía delante bien podía ser el oficial de mayor rango de este ejército de otro mundo, o al menos, era uno de ellos. Detrás de él, Kengun permanecía firme detrás del hombre de mediana edad, susurrándole al oído de vez en cuando. Kengun parecía una persona relajada, pero dedicada a su trabajo. Había otro hombre detrás de Kengun. Tenía una sonrisa maliciosa en su rostro y había entrado con la oficial de la JSDF. Todos llevaban el mismo uniforme verde, aunque había diferencias entre ellos. A partir de las observaciones de Piña, concluyó que el uniforme verde moteado de JSDF debía ser algún tipo de camuflaje utilizado en combate, y era diferente del uniforme verde de un solo color utilizado para fines ceremoniales. Finalmente, Lelei entró en la habitación y se paró junto al hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad sonrió y le dijo algo a Lelei. Lelei asintió y luego tradujo sus palabras a Piña y voces. Este es el general de JSDF, su excelencia el general Ahama. Después de eso, Piña también se presentó y presentó a voces a este general Ahama. Como Lelei no entendía completamente el japonés, usó su lengua materna para completar los espacios en blanco. Esta es la princesa imperial Piña Colada. Perdóneme, pero no sé cómo se dirigen a las princesas en el país de Japón. Aquí nos dirigimos a ellos como Su Alteza. Entonces, ¿cómo se dirigen a los miembros de la realeza en este mundo? Hay ligeras diferencias entre hombres y mujeres, pero para ellas, Francia es suficiente. Después de escuchar el consejo de Lelei, Asama le hizo un gesto a Piña para que tomara asiento. Por favor, tomen asiento, francesa y señorita voces. Después de eso, Asama y su séquito se sentaron uno por uno y comenzaron a hablar, mientras Lelei actuaba como su traductora. Creo que firmamos un tratado antes, pero ¿qué pasó para que Su Alteza viniera aquí en persona? Lo cierto es que, por un descuido nuestro, se produjo un malentendido. Lamentamos profundamente lo sucedido y esperamos que nos perdonéis nuestras ofensas. Ya he visto el informe. ¿Hubo algún accidente? Sí, me avergüenzo de que haya ocurrido. Es así. Aunque deseamos que Su Alteza siga siendo un intermediario entre nosotros y el Imperio. Si los acontecimientos que le han causado tanto dolor lo requieren, también podemos reconsiderar los términos del tratado. La actitud japonesa ante la diplomacia era la de responder con flexibilidad a los pequeños contratiempos. Sin embargo, esta forma de pensar era bastante problemática para los diplomáticos, en particular para Piña, que representaba a Itálica y a la Casa Formal. Para ella, negar el tratado equivalía a que los JSDF los atacaran. Por lo tanto, interpretó mal las palabras del general Asama como si no obedecen el tratado, los destruiremos. La adición de deseamos que Su Alteza continúe siendo un intermediario entre nosotros y el Imperio la hizo sentir aún más incómoda. No, en realidad, el hombre de la sonrisa maliciosa, que había estado sentado a un lado todo este tiempo, interrumpió de repente. Itami me ha informado. ¿Puedo preguntar por qué esta dama tendría motivos para golpearlo? A mitad de la traducción de Lelei, Piña y voces ya estaban sudando la gota gorda. Al final, no pudieron silenciar a Itami. Ambos habían intentado intervenir en cada oportunidad posible, ofreciendo todas las tentaciones lascivas que pudieron reunir, pero al final, ninguno de sus intentos había funcionado. Por otra parte, habría sido un milagro si Itami realmente se hubiera dejado seducir por una mujer que lo golpeó una noche y luego le sonrió dulcemente mientras le decía venga. Lo confieso, me dieron ganas de reír cuando vi la huella de la palma y esos rasguños. Itami incluso quiso decir que eran heridas sufridas en el cumplimiento del deber, pero no importa cómo lo mires, parecen las heridas de una pelea entre una pareja. ¿Les hizo algo desagradable a alguno de ustedes?
La forma en que sonrió mientras preguntaba seriamente. ¿Itami hizo o dijo algo para provocar esta violencia? Hizo que Piña pensara en él como una serpiente, con todas las impresiones negativas que lo acompañaban. Se negó a dejar el tema y siguió haciendo preguntas como ¿por qué lo golpeaste? ¿Había alguna razón para que lo golpearas? Durante cualquier pausa en la conversación. Era pegajoso y molesto, por decirlo menos. No hizo nada malo, pero lo atacaron sin motivo alguno. Las palabras de este hombre con forma de serpiente, si bien no eran en sí mismas críticas, sonaban como si las estuviera condenando cada vez que hablaba. Ragnarok miró a los soldados alineados frente a él. Los soldados estaban en formación rígida, sus armaduras brillaban como acero pulido, cada hombre y cada mujer era un testimonio del poder del imperio hechicero. En primera línea, Ragnarok, una figura imponente vestida con una armadura oscura y ornamentada, observaba las filas con una intensidad feroz. Su presencia infundía respeto y el aire crepitaba de anticipación mientras se preparaba para dirigirse a los guerreros reunidos. Ragnarok levantó la mano y acalló los murmullos que se extendían entre la multitud. Los soldados, con expresión de determinación, volvieron la mirada hacia él, ansiosos por escuchar las palabras que encenderían sus espíritus. Respiró profundamente, sintiendo el peso de sus expectativas sobre él. Los soldados más poderosos del imperio, comenzó, su voz resonando como un tambor de guerra. Hemos venido aquí hoy para castigar a aquellos que se atreven a dañar a nuestro amado imperio. Hemos venido para desatar la ira del emperador sobre aquellos que invadirían nuestra patria. Un murmullo de aprobación recorrió las filas, una ola de fervor que surgió como una marea. Ragnarok continuó, su voz se alzó con pasión. Ningún enemigo en nuestra historia podría violar nuestro suelo sagrado. Pero estos saderanos, estos viles invasores, no solo llegaron a nuestra patria, sino que encarcelaron y mataron a muchos de nuestros hermanos y hermanas. Han cruzado una línea que no puede ser perdonada. Los soldados apretaron los puños y sus rostros se endurecieron con determinación. Ragnarok pudo ver el fuego encendiéndose en sus ojos, la ira y el dolor compartidos transformándose en un propósito único. Siguió adelante, sus palabras fueron un grito de guerra que resonó en los corazones de sus camaradas. Aunque tengamos que derramar ríos de sangre para salvar a nuestros ciudadanos, no dudaremos. Nuestro emperador, Ain Swaolgon, nunca ha conocido la derrota. Haremos lo que sea para darle la victoria a nuestro emperador. Lucharemos hasta nuestro último aliento por el emperador. Pelearemos esta batalla con todo lo que tenemos y aplastaremos a nuestros enemigos bajo nuestras botas. Los soldados estallaron en un coro de gritos, sus voces se elevaron hasta convertirse en un canto atronador. Por el emperador. Gritaban, sus espíritus encendidos por el fervor de Ragnarok. ¿Qué es la muerte? Gritó, su voz cortando el aire como una espada. Una misericordia mediante la cual podremos servir al emperador por la eternidad. Rugieron los soldados, con convicción inquebrantable. El corazón de Ragnarok se llenó de orgullo al mirar los rostros de sus soldados, hombres y mujeres que habían entrenado incansablemente, que habían sacrificado tanto por el imperio. Mis soldados, declaró, levantando su espada en alto, cuya hoja captó los últimos rayos de sol. Prepárense para luchar por el emperador. Los soldados respondieron con un rugido unificado, sus voces una sinfonía de determinación. Por el emperador. Por el imperio hechicero. Sí. Por el emperador. Por el emperador. Mientras los ecos de su grito de batalla se desvanecían en el aire, Ragnarok sintió el peso del destino sobre él. Los saderanos pronto aprenderían el verdadero significado del poder del imperio. Japón del diario de la princesa imperial Piña Colada. Después de atravesar la frontera conocida como la Puerta, vi filas y filas de torres que rozaban el cielo. En ese momento, me pregunté, ¿qué pensaron los hombres del ejército imperial que pusieron un pie aquí por primera vez? ¿Tenían alguna idea de su futuro destino? Enclavado en los valles entre estos vastos edificios, me di cuenta de lo pequeño que era en realidad. El hecho de que hayamos declarado la guerra a un país que construyó estructuras tan magníficas me hace preocuparme por el destino del imperio. Por otra parte, Ginza no tiene rascacielos.
Si uno lo piensa, la mayoría de los edificios altos que uno podría ver se encontrarían en lugares como Shinjuku o Nueva York. Sobre el tema de grandes estructuras, Piña y Voces consideraron que el Palacio Imperial, el edificio del Senado y varias otras fortalezas militares eran bastante impresionantes, por lo que, para ellos, incluso caminar por Ginza debe haberlos dejado mudos de asombro. Tener un edificio alto entre edificios normales solo haría que el edificio alto se destaque más. Por eso, desde el punto de vista de Piña, una ciudad capital debería estar planificada de tal manera que en el centro se alzara una estructura imponente. Sin embargo, la ciudad al otro lado de la puerta era diferente. Todos sus edificios eran enormes rascacielos. Si hubiera un solo árbol gigante, uno podría estar tranquilo mirándolo desde abajo. Sin embargo, un bosque de árboles gigantes infligiría una enorme presión sobre quienes estuvieran debajo. Allí, los corazones de Piña y Voces estaban profundamente conmovidos por las vistas que tenían ante ellos. Itami, Lelei, Rory y Tuka fueron conducidos a una sala de espera por miembros de la Dieta. Aquí fue donde Voces y Panache se separaron del grupo de Itami. Kuribayashi y Tomita los siguieron en el microbús, que partió de la puerta principal del edificio de la Dieta y se dirigió a un hotel de alta clase en algún lugar de Tokio. Piña y Voces no eran enviados oficiales, por lo que no había forma de invitarlos oficialmente a un edificio gubernamental. Más importante aún, en el papel, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la oficina del primer ministro no sabían oficialmente que estaban en Japón. Habían sido invitados a Japón por el Ministerio de Defensa con el pretexto de ser oradores de respaldo en caso de que los testigos de la Dieta Nacional no pudieran dar su testimonio. Después de todo, su presencia en Japón en este momento causaría muchos problemas si se hiciera pública. Una vez que tuvieran la oportunidad de iniciar negociaciones diplomáticas, las opiniones de los militares obviamente tendrían un peso adicional. Las conversaciones diplomáticas, especialmente las destinadas a aclarar las consecuencias de los conflictos militares, exigirían sin duda el apoyo del poder militar a cualquier propuesta que se formulara, pero mucha gente no lo sabía o prefirió ignorarlo y, por lo tanto, protestó por la acumulación de poder militar. El gobierno japonés no tenía intención de limitar excesivamente las actividades de la JSDF en esta etapa y, para evitar interferencias de potencias externas, había repudiado oficialmente la existencia de Piña y Voces. Dicho esto, Piña y Voces seguían siendo personalidades importantes. Después de todo, sería beneficioso para Japón conseguir un intermediario para las negociaciones secretas con el imperio, por lo que fue una cuestión sencilla aumentar la lista nominal de personas presentes para complacerlos. Piña y Voces fueron trasladados a un camarote en el hotel de lujo al que se dirigían. Allí los esperaban dos grupos de 4 hombres y mujeres. Le damos la bienvenida a su visita, Su Alteza Imperial, Su Excelencia. Los dos primeros fueron la concejala Shirayuri Reiko, asistente del primer ministro, así como Sugawara Kuji, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que estaba allí para tomar notas durante la reunión. Además, Kuribayashi y Tomita estaban presentes, vestidos con sus uniformes de gala. Como Lelei, la más competente en el idioma de la región especial, no estaba presente, Kuribayashi y Tomita ocuparían su lugar como intérpretes. Es comprensible que Piña y Voces estuvieran nerviosos. Después de todo, un solo error podría arruinar el imperio. Piña no había venido aquí para conversar. Solo había aceptado venir como intermediaria para facilitar las relaciones entre el imperio y Japón. Si Japón le pedía que hablara en nombre del imperio, eso sería algo completamente diferente a ser un intermediario. Dado que el imperio había sufrido múltiples derrotas aplastantes en el campo de batalla, pedirle que firmara un tratado no sería diferente a exigir la rendición del imperio. Por eso, tuvo que mantener su posición de intermediaria. Estaba tan preocupada por decir algo incorrecto que el sudor le perlaba visiblemente la frente. Piña consideró que la diplomacia es una guerra de palabras, y en este momento se arrepintió de no haber traído a Milton con ella. Del mismo modo, Kuribayashi y Tomita estaban pasando por un momento difícil.
Ninguno de los dos tenía las habilidades analíticas y deductivas de Lele ni su extenso vocabulario, y aunque Itami no era un lingüista astuto, tenerlo cerca habría evitado muchos de los detalles triviales. Sin embargo, los dos tuvieron que confiar en sus libros de frases, así como en la ayuda ocasional de Piña y Voces, para poder sacar adelante de alguna manera estas conversaciones. Donde podrían encontrar a los jefes de Estado del Imperio, en particular a los representantes con quienes pudieran comunicarse, y qué poderes y posiciones tenían estas personas. En cuanto a esos representantes con los que podrían comunicarse, la primera opción sería, obviamente, Piña, quien dejó claro a Japón con quién se comunicaban. Por supuesto, no le volcarían todas sus solicitudes a ella. Incluso con ser un intermediario sería suficiente. El gobierno japonés, obviamente, querría verificar esa buena noticia. El siguiente sería el número de personas que integrarían el primer grupo de enviados. En las negociaciones, una sola persona no podía asistir a las reuniones y dictar las condiciones por sí sola. Estos asuntos se discutían repetidamente, durante largos periodos de tiempo, y ambas partes trabajaban juntas para llegar a un compromiso en el que ambas pudieran estar de acuerdo. Era un proceso largo y agotador, y tenía sentido enviar a varias personas para llevarlo a cabo. Además, tendrían que decidir cómo pagar la estancia de sus enviados en el país anfitrión. Esto también era natural. Después de todo, las negociaciones diplomáticas no terminarían en 1 o 2 días. El proceso de negociación podría durar meses, o incluso años. Había un chiste que decía que el Congreso no se mueve, baila, pero reflejaba con precisión el proceso de limar los conflictos de intereses entre ambas partes. El chiste se refería al Congreso de Viena, que solo llegó a una decisión debido a la impactante noticia de la huida de Napoleón de la isla de Elba. En otras palabras, sin ninguna amenaza apremiante, el Congreso de Viena no habría llegado a una decisión. A partir de ese ejemplo, uno podría imaginar que las negociaciones durarían mucho tiempo y, como resultado, también habría que tener en cuenta la comida, el alojamiento y la vestimenta de los enviados, entre otros gastos. Al mismo tiempo, como aceptaba el puesto de intermediaria, surgió la cuestión de los sobornos. Solo un niño frunciría el ceño ante los sobornos, pues eran una parte necesaria de los negocios. Sin embargo, los sobornos en cuestión también dependerían de la posición de la oposición. Ambas partes podrían no otorgar el mismo valor a la simple moneda. Por lo tanto, un soborno eficaz sería una oferta de un objeto o servicio que la otra parte necesitara. Además, tuvieron que abordar la cuestión de cómo se comunicarían ambos países. Piña sugirió enviar varios eruditos para aprender el idioma Gneorn, mientras que Sugawara prometió tomar en consideración su solicitud. Después de todo, la barrera del idioma debía ser superada para que las negociaciones tuvieran lugar de manera efectiva. El último tema que trataron fue el asunto de los prisioneros. El gobierno japonés había capturado a unos 6.000 miembros del ejército imperial que habían cruzado la puerta para invadir Japón. Como eran muchos, era complicado cuidar de ellos, por no hablar de dónde alojarlos. El gobierno construyó un campo de prisioneros de guerra en una isla deshabitada en el mar interior de Seto y metió allí a los cautivos. El coste de alimentar a estos prisioneros era escandalosamente alto y, aunque muchos de los soldados de menor rango habían muerto en el conflicto, muchos de los prisioneros eran oficiales de alto rango. Como resultado, su aire altivo hacía que fuera muy difícil tratar con ellos y solo proporcionaban información que se esperaría que supiera un oficial. Tal vez se les pudiera aflojar la lengua con medidas tan deliciosas como hierros candentes, pero no había forma práctica de que se aprobaran medidas tan duras, tanto por razones humanas como porque querían utilizarlos como moneda de cambio con el imperio. Por cierto, entre estos 6.000 prisioneros había bestias enormes, como ogros y otros semi-humanos, que la gente de este lado de la puerta podría identificar como simios. Aunque no estaban seguros de si contaban como seres humanos, podían hablar, por lo que fueron tratados como humanos para evitar problemas con violaciones de los derechos humanos. Además, varios prisioneros habían sido detenidos por los EU. En nombre de investigaciones de las Naciones Unidas.
Nuestro país los ha encarcelado como criminales de guerra y esperamos que su nación busque una forma de traerlos a casa. Piña se quedó muda cuando escuchó la cifra de 6.000. Déjame calcular cuánto rescate debemos pagar, dijo. Por lo que sabía, sería una suma asombrosa, y pensar en ello la hizo sudar aún más. Sin embargo, Shirayuri Reiko simplemente sonrió ante su respuesta. En estos tiempos, nuestro país no practica el rescate de prisioneros. Después de todo, no comerciamos con esclavos. En estas condiciones, preferiríamos recibir nuestro pago en otros medios que no fueran divisas. Por ejemplo, a cambio de la liberación de sus cautivos, esperaríamos ciertas concesiones de su país. Shirayuri hizo una breve pausa y luego continuó. Para darle a su Alteza algún poder de negociación como nuestro mediador, estamos dispuestos a liberar incondicionalmente a unos pocos cautivos seleccionados por su Alteza. Esperamos que haga uso de estos términos para garantizar que las negociaciones salgan bien. Y así, Piña aprendió cómo el país de Nyon trataba a sus prisioneros, además de obtener una poderosa arma que podía usar para negociar con los nobles del Senado. Tengo noticias exclusivas y fiables de que su hijo sigue vivo. Si quiere que lo liberen sano y salvo, tendrá que negociar con ellos. Si es necesario, también prepararemos un lugar de encuentro. ¿Qué padre no se conmovería con esta noticia? En ese momento intervino Voces. Sé que quizás no sea posible ahora, pero me gustaría conocer a algunos de los prisioneros. ¿Puedo contar con usted para eso? También me gustaría una lista con los nombres de los cautivos. En realidad, una de sus amigas había enviado a su marido al campo de batalla, Ginza. Al principio, había pensado que había muerto en batalla, pero ahora había una pequeña esperanza a la que podía aferrarse. Sin embargo, las noticias que tenía ahora se limitaban a algunas personas podrían haber sobrevivido. Si Voces pudiera darle información más concreta, sería de ayuda. Sin embargo, hablando francamente, Voces quería volver corriendo a la capital y decir: tu marido podría estar vivo todavía. ¡Ánimo! El secretario Sugawara respondió. Entonces, la próxima vez que ustedes, señoritas, nos visiten, haremos los arreglos para que visiten a los prisioneros en sus instalaciones de detención. En cuanto a la lista de nombres, la completaré y se la entregaré antes de que regresen al imperio. Y así, sin que constara en los libros de historia, se concluyeron las primeras conversaciones secretas. La nación hegemónica llamada Imperio no tenía nombre. Los nombres eran herramientas que se utilizaban para diferenciarse de los demás. Un emperador era aquel que gobernaba a todos los pueblos, a todas las tribus, que ejercía su poder sobre todos sus reinos aliados, un rey de reyes y señor de señores. Era incomparable en su dominio y poderío militar. Era una existencia singular e insuperable. Según esta línea de pensamiento arrogante, el imperio no necesitaría ningún nombre. El río que fluía desde los glaciares hasta el mar se llamaba Río Ro. Se necesitarían 2 días para recorrerlo a pie desde el mar hasta la capital imperial. Los barcos de transporte viajaban de ida y vuelta a lo largo del río Ro. El palacio imperial estaba situado en el lado más oriental de las 5 colinas de la capital imperial, y la colina llamada Sabela tenía una extensión de terreno llano en una de sus laderas. Había un hermoso edificio de alabastro en cada uno de sus lados, y todos ellos estaban rodeados por una amplia extensión de bosque. Este hermoso color verde era el tono dominante en todo el palacio. La mansión del barrio sur pertenecía a Zorzal el Caesar, hijo mayor del emperador, y hermano de Piña Colada por parte de otra madre. Estaba apretando a una mujer sobre una cama cubierta con un velo de gasa. Le agarró el cuello por detrás y lo levantó, disfrutando del juego de dolor y placer en su rostro. Sus gruñidos y sus gemidos se mezclaban mientras él se perdía en su éxtasis. Mi príncipe, por favor, perdóname, HMPH, eso es todo lo que la reina de los conejitos guerreros puede manejar. Estoy segura de que puedes hacer mejores sonidos que ese. Gime para mí. Sin embargo, mientras miraba a la Bundigirl cuyo cuerpo ya se estaba retorciendo mientras se desmayaba, Zorzal le dio una palmada en las nalgas con un HMPH. Y la arrojó sobre la cama como un juguete usado.
la mujer de piel blanca se cayó de la cama como una muñeca rota. El impacto la devolvió a la conciencia y su cuerpo se estremeció. Su cabello era blanco como la nieve y dos orejas con ribetes de pelo sobresalían de los costados de su cabeza. Sin embargo, su cuerpo estaba cubierto de moretones, marcas de mordeduras y muchos otros signos de violencia. Esta mujer es Tiule. 3 años antes de la aparición de la puerta, Tiule gobernaba a su pueblo, los conejitos guerreros, en la llanura noreste del imperio. Cuando el imperio les declaró la guerra con el objetivo de obtener esclavos, ella y los conejitos guerreros lucharon salvajemente contra sus enemigos. Si bien pudieron matar a muchos soldados del imperio además de su poder de combate superior, sus enemigos finalmente ganaron debido a su gran superioridad numérica. Como último recurso, Tiule se ofreció al príncipe Zorzal a cambio de la seguridad de su pueblo. Sin que ella lo supiera, Zorzal hizo que sus fuerzas acabaran con los conejos guerreros de todos modos, esclavizando a los que se rindieron y matando a los que no lo hicieron. Además, organizó la información para que los conejos guerreros creyeran que Tiule los había vendido para salvarse a sí misma. Debido a esto, su propia gente la tildó de traidora y juró matarla en venganza. Tiule soportó el abuso de Zorzal creyendo que su sacrificio permitió que su gente estuviera a salvo, pero su creencia era errónea. Si te desmayas por eso, no podrás satisfacerme, por favor, perdóname, gimió la mujer con voz temblorosa. Sus ojos rojos lo miraron mientras se levantaba del frío suelo de piedra y volvía a la cama. Esfuérzate más, entonces. El destino de tu pueblo depende de ello. Por favor, muestra misericordia, mi príncipe, mi pueblo. En ese momento entró un soldado en pánico. Zorzal se enojó por esto. Idiota. ¿Cómo te atreves a entrar sin mi permiso? Pero el soldado jadeó. Príncipe, estamos bajo ataque. Los demonios nos han atacado. Los dioses nos han declarado la guerra. Zorzal se sorprendió al escuchar las palabras del soldado. Arrojó a Tiule a un lado y se puso de pie. No podía recordar ningún acontecimiento que pudiera enfadar a los dioses. ¿Entiendes lo que estás diciendo? ¿Qué quieres decir con que los dioses nos atacaron? Mi príncipe, por favor créame. De repente, muchos monstruos aparecen y comienzan a atacarnos. Ya han comenzado su alboroto en la capital. ¿Qué? Zorzal se pone nervioso. Pero se controló y dijo. Reúne a todas nuestras tropas. Quiero saber quién nos atacó. Sí, mi príncipe. Final del capítulo.